Era una noche oscura y lluviosa, donde los relámpagos rasgaban el cielo y el viento aullaba como un lamento eterno. En medio de esta tempestad, se encontraba un pequeño pueblo perdido en las profundidades de un bosque siniestro. Sus calles solitarias estaban iluminadas por la tenue luz de farolas que parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras grotescas sobre las fachadas decrépitas de las casas. En ese pueblo vivía una joven llamada Emilia, una chica tímida y reservada que había crecido en medio de cuentos de terror y leyendas macabras. Desde muy pequeña, había sido cautivada por las historias de miedo y los dibujos perturbadores del famoso autor de manga de terror, Junji Ito. Siempre soñaba con tener una experiencia aterradora que rivalizara con las horripilantes narraciones de sus obras. Un día, mientras exploraba el desván polvoriento de su antigua casa, Emilia descubrió un libro extraño y misterioso. La cubierta era de cuero viejo y desgastado, y las páginas emanaban un olor nauseabundo. Al abrirlo, se encontró con una serie de historias ilustradas en blanco y negro, tan detalladas y perturbadoras como las de su adorado autor. La joven se sumergió en la lectura de aquel volumen prohibido. Cada página que volteaba la sumergía en un mundo de terror y horror indescriptible. Poco a poco las criaturas y los espíritus malignos de las ilustraciones parecían cobrar vida, acechándola desde las sombras de su habitación. Con cada historia que leía, Emilia sentía como su cordura se desvanecía lentamente, atrapada en un torbellino de pesadillas. Su mente comenzó a jugarle malas pasadas, confundiendo la realidad con la ficción. Sufría de alucinaciones constantes, donde los personajes grotescos de las ilustraciones la perseguían en su vida cotidiana. La joven estaba atrapada en una espiral de terror incontrolable. Los límites entre el mundo real y el mundo de las ilustraciones se desdibujaban, y Emilia se veía arrastrada hacia un abismo de desesperación. Con cada página que leía, su existencia se volvía más y más espantosa. Una noche, Emilia llegó al final del libro. La última historia era la más aterradora de todas, una pesadilla que se desplegaba ante sus ojos con crueldad indescriptible. Las imágenes mostraban un anciano desfigurado, con un anzuelo gigante en lugar de mano. El anciano emergía de las páginas materializándose en el mundo real. Emilia, aterrada y exhausta, decidió enfrentar su destino. Se dio cuenta que solo había una forma de escapar de la maldición que la perseguía. Debía encontrar al anciano del anzuelo y enfrentarlo cara a cara. Armada con coraje y temor, se aventuró en la oscuridad del bosque, siguiendo la pista de las ilustraciones del libro. Finalmente, en lo más profundo del bosque, Emilia encontró al anciano del anzuelo. Su figura retorcida y su mirada siniestra helaron la sangre de la joven. Sin embargo, no podía retroceder. Debía luchar para liberarse de la pesadilla. En una batalla encarnecida, Emilia luchó contra el anciano, esquivando sus intentos de atraparla con el anzuelo. A medida que la batalla avanzaba, Emilia se dio cuenta de que no estaba luchando contra un ser humano, sino contra una entidad sobrenatural que había cobrado vida desde las páginas del libro. Finalmente, Emilia logró arrebatarle el anzuelo al anciano y lo clavó en su propio cuerpo. Un grito agónico se escapó de la boca del anciano, y la oscuridad que lo rodeaba comenzó a desvanecerse lentamente. La pesadilla había llegado a su fin. Agotada y herida, Emilia regresó al pueblo. La maldición que la había atormentado durante tanto tiempo había sido rota, y poco a poco su mente comenzó a sanar. Sin embargo, las imágenes horripilantes del libro nunca abandonaron su memoria. Sabía que aunque había escapado de aquella pesadilla, el precio de su liberación había sido su cordura. Desde entonces, Emilia vivió atormentada por visiones y pesadillas recurrentes, recordatorios constantes de su encuentro con el anciano del anzuelo. Nunca volvió a leer un libro de terror y evitaba los desvanes oscuros y los bosques solitarios. Su vida se convirtió en una existencia en la que la realidad y la ficción se entrelazaban, y cada día era una lucha constante contra los demonios que acechaban las sombras de su mente. Y así, Emilia quedó atrapada en un mundo de terror del que nunca pudo escapar, condenada a vivir una vida en la que el final aterrador de su propia historia nunca llegaba. Advertencia: la siguiente historia contiene contenido explícito y violento. Se recomienda discreción al leerla. El viento soplaba frío aquella noche mientras Jonathan, un hombre atormentado por sus pecados y remordimientos, caminaba solo por un oscuro callejón. Su vida había sido una sucesión de malas decisiones y actos egoístas, y ahora, sumido en la desesperación, buscaba una forma de redención. Un rumor en las sombras le llegó a los oídos, una antigua leyenda sobre una puerta que conducía directamente al infierno. Según las historias, si alguien se adentraba en aquel camino prohibido y traspasaba la puerta, tendría la oportunidad de enfrentar sus peores miedos y pecados. Era una
una perspectiva aterradora, pero Jonathan decidió que era la única manera de liberarse de su carga. Guiado por la curiosidad y el deseo de redención, Jonathan encontró el lugar indicado. Una puerta de aspecto antiguo y macabro se erigía frente a él, cubierta de símbolos oscuros y desgastada por el paso del tiempo. Sin titubear, empujó la puerta y se adentró en lo desconocido. La oscuridad lo envolvió mientras descendía por una escalera interminable. Sus pasos resonaban en el vacío y cada vez que miraba hacia atrás, la puerta desaparecía, dejándolo sin escapatoria. Finalmente, llegó a un vestíbulo infernal. El aire estaba cargado de un hedor nauseabundo y los gemidos de las almas condenadas llenaban el ambiente. Una figura encapuchada y demoníaca se aproximó a Jonathan. Era de un aspecto terrible, mitad hombre, mitad animal. Sus ojos ardían con un fuego infernal, mientras su voz sibilante se hacía eco en la sala. Jonathan, has llegado al reino de los condenados. Aquí enfrentarás tus pecados más oscuros y tus miedos más profundos, susurró el ser demoníaco. Jonathan, temblando de miedo, asintió en silencio y siguió al demonio a través de los pasillos retorcidos y sombríos. Cada puerta que abrían revelaba una pesadilla personal, sus mentiras, su codicia, su crueldad. Jonathan era obligado a revivir cada acto despreciable que había cometido en vida. El tormento era insoportable. Jonathan era torturado de maneras horribles, tanto física como mentalmente. Cada castigo era más cruel que el anterior, y cada vez que pensaba que no podía soportar más, el dolor se intensificaba, sobre todo en aquella puerta en la que se le cortaba una parte del cuerpo cada vez que una lágrima se le caía por sus actos despreciables, y cuando ya no quedaba más que un trozo de carne consciente su cuerpo, se volvía a regenerar para comenzar de nuevo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el demonio llevó a Jonathan a una última puerta. Era una puerta alta y estrecha. Su decorado parecían ser almas en pena desgarradora que juzgaban al muchacho por todos sus fallos. Esta vez, había una sensación de anticipación y malicia en el aire. El demonio sonrió perversamente antes de abrir la puerta de par en par. Lo que Jonathan vio en el otro lado fue más allá de sus peores pesadillas. La habitación estaba empapada en sangre, los muros estaban cubiertos de inscripciones blasfemas y sus cuerpos destrozados y mutilados yacían esparcidos por el suelo. Gritos desgarradores resonaban en el ambiente llenando sus oídos. Sin previo aviso, una horda de criaturas grotescas y demoníacas se abalanzaron sobre Jonathan. Sus garras afiladas y colmillos desgarradores se clavaron en su carne, arrancando pedazos de su cuerpo. El dolor era indescriptible, pero Jonathan no podía escapar de su destino. Mientras la vida abandonaba su cuerpo, su último pensamiento fue que había encontrado la redención en el lugar más oscuro y horrendo imaginable. El cuerpo destrozado de Jonathan, su sangre mezclada con la de las criaturas demoníacas. El demonio se acercó a él, recogió un trozo de su carne y lo devoró riendo sádicamente. Has sido condenado, Jonathan. Tu búsqueda de redención solo te ha llevado a una eternidad de sufrimiento en este infierno. Aquí tus pecados serán castigados para siempre, susurró el demonio antes de desaparecer en la oscuridad. Así terminó la historia de Jonathan, un hombre cuyos pecados lo llevaron a un final sangriento y una eternidad de tortura en el reino infernal. Su destino sirve como advertencia para aquellos que buscan redención en los lugares más oscuros y siniestros, pues a veces el infierno es el único resultado que les espera. Jonathan no fue más que un juguete más para todas aquellas aberraciones diabólicas que lo torturaron por el resto de su vida.